Para entender por qué los fantasmas no existen según la Biblia, primero debemos definir lo que realmente significa fantasma. Cuando la gente habla de fantasmas, frecuentemente imagina los espíritus de personas fallecidas regresando al mundo de los vivos. Estos llamados fantasmas suelen pensarse como si estuvieran acechando lugares o personas, tal vez buscando venganza o tratando de comunicar algo pendiente. Esta idea está profundamente arraigada en la cultura popular, pero según la Biblia, estos fantasmas no existen realmente. Pero si esto es verdad, ¿de dónde viene la idea de que los fantasmas existen y que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos? Para ayudar a entenderlo, volvamos a la única historia notable en la Biblia que involucra a Saúl y la hechicera de Endor. Para no ocupar más tiempo, voy a resumir la historia. Según la Biblia, en este punto de la narrativa, el reinado del rey Saúl sobre Israel está llegando a su fin. Él cayó en desgracia con Dios debido a su desobediencia, especialmente por no cumplir completamente los mandamientos de Dios en relación con los amalecitas. El profeta Samuel, quien había ungido a Saúl como rey y actuado como mensajero de Dios para él, murió. Israel lamentó su muerte y Saúl se quedó sin su guía espiritual. Los filisteos, enemigos de Israel, se están preparando para la guerra contra Israel. Saúl está aterrorizado por la batalla inminente y busca desesperadamente orientación. En su desesperación, Saúl busca respuestas de Dios a través de sueños y profetas, pero Dios no responde de ninguna de esas maneras, simbolizando el alejamiento de Dios debido a su continua desobediencia. Como Dios permanece en silencio, Saúl, en desesperación, busca a una médium, aunque él mismo había expulsado anteriormente a todos los médiums y espiritistas de la tierra en obediencia a la ley de Dios. Saúl se disfraza y visita a una mujer en Endor que practica la necromancia, es decir, magia negra. Saúl le pide a la médium que evoque el espíritu de Samuel. La médium inicialmente tiene miedo, pensando que podría ser una trampa, ya que Saúl había prohibido tales prácticas. Pero Saúl la tranquiliza, prometiendo que no será castigada. El espíritu aparece. La médium ve un espíritu emergiendo de la tierra, descrito como un hombre anciano vestido con una túnica. Saúl lo percibe como Samuel. La aparición identificada como Samuel hace una profecía sombría para Saúl, diciendo que Dios se ha vuelto contra él, confirmando que el reino le será quitado y dado a David. Samuel también predice la derrota de Saúl en la batalla inminente y que él y sus hijos morirán al día siguiente. Ahora, la gran pregunta que la mayoría de las personas tiene después de escuchar esta historia es: ¿era realmente Samuel? Podemos ver que Saúl creía que era Samuel. De hecho, cuando Saúl preguntó a la hechicera cómo era el espíritu, ella dijo que era un hombre anciano vestido con una túnica. Pero seamos honestos, esa descripción podría ser de cualquier persona. La decisión de Saúl de consultar a una médium, violando directamente los mandamientos de Dios, se ve como un acto final de desobediencia que sella su destino. Por ello, muchos estudiosos y teólogos creen que el espíritu podría haber sido un espíritu demoníaco haciéndose pasar por Samuel, ya que la necromancia está condenada en la Biblia. Sin embargo, algunos argumentan que Dios permitió que Samuel apareciera para pronunciar un juicio final contra Saúl. Dios ya ha hecho esto antes, según el libro de Adán y Eva. Esto significa que, si Dios no permitió que interactúes con un pariente fallecido, es más probable que se trate de un espíritu demoníaco intentando engañarte. Este fue el único caso en la Biblia en el que esto realmente ocurrió, y aún se está investigando si fue un espíritu demoníaco o Samuel. Pero vayamos a la verdad. Cuando digo a la mayoría de las personas que los fantasmas de sus seres queridos fallecidos no existen en la tierra,
generalmente me condenan. Pero la Biblia es muy clara sobre la capacidad de los muertos para interactuar con los vivos. Para empezar, la Biblia prohíbe estrictamente cualquier intento de comunicarse con los muertos o de practicar actividades que involucren espíritus. Deuteronomio 18 afirma: no se hallará entre ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni mágico, ni encantador, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, ni quien se dedique a la necromancia. Porque todo aquel que hace estas cosas es abominación al Señor. Honestamente, este versículo deja claro que intentar contactar a los muertos o involucrarse con espíritus humanos fallecidos está estrictamente prohibido. La Biblia etiqueta tales prácticas como detestables para el Señor. Esto no es solo una advertencia casual, es una orden seria que demuestra cómo Dios considera estas prácticas. Dios ve la idea de interactuar con fantasmas en Eclesiastés, capítulo 9. La Biblia nos da una respuesta directa sobre el estado de los muertos. El rey Salomón afirma: los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada y no tienen más recompensa, pues la memoria de ellos está olvidada. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en nada de lo que se haga debajo del sol. Salomón va más allá al explicar que los muertos ya no tienen ningún involucramiento en las cosas que suceden debajo del sol. Esta expresión, debajo del sol, es un tema recurrente en Eclesiastés y se refiere a todo lo que sucede en la tierra, en el reino de los vivos. Salomón enfatiza que los muertos no tienen más parte en los asuntos terrenos. Sus emociones, acciones y existencia en la tierra cesaron completamente. Cuando Salomón dice que los muertos no saben nada, deja claro que aquellos que han muerto ya no están conscientes ni al tanto de lo que sucede en el mundo de los vivos. Su memoria, amor, odio e envidia mueren con ellos. Ya no participan en la vida ni influyen en los eventos en el reino terrenal, lo que desmorona la noción común de que los espíritus de los muertos, lo que algunos llaman fantasmas, permanecen por ahí e interactúan con los vivos. Esperamos que esto tenga sentido. En el reino espiritual, los muertos pueden saber algunas cosas, pero cuando se trata del reino terrenal, los muertos realmente no tienen idea de lo que está sucediendo, ya que ya no están de este lado. Ahora, la cuestión es, si no podemos ver fantasmas, que la mayoría de nosotros creemos que son parientes fallecidos, ¿qué estamos viendo exactamente? Afortunadamente, la Biblia tiene una respuesta para eso. La Biblia frecuentemente usa el término espíritu en lugar de fantasma. Y estos espíritus no son las almas de personas fallecidas regresando para acosar a los vivos. En cambio, la Biblia identifica estos espíritus como ángeles o demonios, seres espirituales que interactúan con el mundo físico de diversas maneras. Comencemos entendiendo que en la Biblia los espíritus pueden encajar en dos categorías amplias. 1. Ángeles. Estos son los mensajeros y servidores de Dios enviados para proteger, guiar y entregar sus mensajes a los humanos. A veces, la Biblia describe encuentros con estos ángeles como encuentros con espíritus o lo que la gente podría pensar como fantasmas. De hecho, en el libro de Hebreos, Pablo describe a los ángeles como espíritus ministrantes. Él afirma: ¿no son todos ellos espíritus ministrantes enviados para servir en favor de los que han de heredar la salvación? El rey David también describe a los ángeles como espíritus cuando dice que Dios establece las vigas de sus cámaras superiores en las aguas, hace de las nubes su carro, anda en las alas del viento, hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros una llama de fuego. Este versículo destaca que Dios hace de sus ángeles espíritus, enfatizando su naturaleza espiritual, y sus ministros como llamas de fuego, simbolizando su poder y pureza.
2. Un ejemplo convincente de un ángel interactuando con un humano es el ángel Gabriel, quien fue enviado por Dios a una joven virgen llamada María en la ciudad de Nazaret. Gabriel anunció a María que había sido elegida para concebir y dar a luz a Jesús, el Hijo de Dios. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 3. Por lo tanto, es 100% posible que las personas interactúen con seres espirituales en el mundo real, ya que Dios puede enviarlos como mensajeros para cumplir su voluntad. Si alguien te ha dicho que pudo haber visto un fantasma, probablemente era un ángel u otro ser espiritual enviado por Dios, pero definitivamente no un pariente fallecido tratando de interactuar. 4. Por otro lado, en el espectro espiritual, la Biblia también habla de demonios, ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y ahora buscan engañar, perjudicar y poseer a los humanos. Estos demonios son llamados espíritus inmundos y frecuentemente están involucrados en causar gran angustia a las personas. De hecho, el libro de Enoc explica exactamente cómo algunos de estos espíritus inmundos o malignos comenzaron a habitar la tierra. Si lo recuerdas bien, durante los días de Jared había mucha inmundicia ocurriendo y Dios mismo declara: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que quisieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los valientes de antaño, hombres de renombre. Según Enoc, cuando los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra, engendraron descendientes conocidos como gigantes y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Ese conocimiento desvió a la humanidad, alejándola de Dios y llevándola hacia prácticas consideradas pecaminosas, incluyendo la hechicería y los intentos de comunicarse con los muertos. Uno de los líderes de estos ángeles caídos, Semjasa, enseñó específicamente a la humanidad el arte de los encantamientos y el corte de raíces. El libro de Enoc afirma que Semjasa enseñó encantamientos y cortes de raíces, Armanos, la resolución de encantamientos, Baraquel, la astrología, Cabel, las constelaciones, Ezequiel, el conocimiento de las nubes, Arachel, los signos de la tierra, Shamsiel, los signos del sol, y Sarel, el curso de la luna. Estas enseñanzas sentaron las bases para muchas de las artes oscuras, incluida la idea de contactar a los muertos. Esto contradice directamente los mandamientos de Dios, y es por eso que la Biblia advierte tan firmemente contra esas prácticas. La idea de hablar con parientes fallecidos probablemente proviene de esas influencias antiguas que tenían el propósito de desviar a las personas de Dios y hacia prácticas espirituales peligrosas. 5. De hecho, después de que los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, engendraron muchos descendientes conocidos como gigantes, y Dios claramente no estaba satisfecho con lo que los ángeles caídos estaban haciendo, y los humanos estaban muriendo en masa debido a los gigantes. Entonces, antes del diluvio, los vigilantes pidieron a Enoc que hablara con Dios en su nombre, ya que ellos mismos no podían alcanzar a Dios. Dios maldijo a los ángeles caídos en su generación. Presta atención porque Dios le dijo a Enoc que informara a los vigilantes: los gigantes que nacieron de espíritu y de carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y en la tierra será su morada. Espíritus malignos procederán de su carne porque fueron creados desde arriba,
de los santos vigilantes fue su comienzo y fundación primordial. Espíritus malignos serán sobre la tierra y los espíritus de los impíos serán llamados. La morada de los espíritus del cielo será en el cielo, pero en la tierra será la morada de los espíritus terrestres que nacieron en la tierra. Los espíritus de los gigantes serán como nubes que oprimirán, corromperán, caerán, contenderán y aplastarán sobre la tierra. Causarán lamentación, no comerán alimentos y tendrán sed. Serán ocultos y no se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, pues vendrán durante los días de matanza y destrucción. Dios declara que los vigilantes serán castigados por sus transgresiones. Su existencia anteriormente celestial está ahora corrompida y están condenados a un estado de tormento eterno. Sus descendientes, los Nefilim, también están malditos. Los espíritus de los Nefilim, después de la muerte de sus cuerpos físicos, se convierten en espíritus malignos en la tierra. Estos espíritus causarán daño y destrucción entre los humanos, ya que son nacidos tanto de la carne como del espíritu. El texto explica que estos espíritus malignos permanecerán en la tierra, desviando a las personas y causando tumulto. Incluso en el libro de Marcos, cuando Jesús realizaba sus milagros, uno de estos demonios fue expulsado en Marcos 5. Jesús encuentra a un hombre poseído por muchos demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros y no podía ser contenido, ni siquiera con cadenas. La Biblia afirma, y saliendo él de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía ya atarle ni con cadenas. Y viendo a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió diciendo: Legión es mi nombre, porque somos muchos. En esta historia, los espíritus inmundos, o demonios, dentro del hombre reconocen a Jesús inmediatamente y temen su poder. Estos demonios son seres espirituales, pero a diferencia de los ángeles, son malvados y buscan destruir en lugar de ayudar. Cuando las personas encuentran tales espíritus malignos, pueden confundirlos con fantasmas, pero la Biblia aclara que estos no son los espíritus de personas fallecidas, sino ángeles caídos que causan daño. 6. En conclusión, si piensas en fantasmas como los espíritus de parientes fallecidos que regresan para concluir asuntos pendientes, o si participas en actividades como usar una tabla Ouija, es importante entender que las entidades con las que estás contactando no son espíritus humanos o almas de parientes fallecidos. Si esos espíritus no son ángeles enviados por Dios para guiarte, entonces probablemente son fuerzas demoníacas. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Asegúrate de dar un me gusta, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.